Facultad de Ciencias, y hecho su doctorado en Historia. En análisis se dedica a la historia de la matemática actualmente. Nos va a platicar sobre el tema y ella nos dirá por qué es tan importante saber de esto y todas las perspectivas y posibilidades que tenemos dentro de esta área de trabajo. ¿Okay? Gracias, Javier. ¿Me oye? Bueno, me da mucho gusto que hayan venido. Creo que esta serie de pláticas que hemos realizado para mí y Paco son una magnífica idea. Y bueno, la idea de la charla de hoy es platicar un poco sobre qué es la historia de las matemáticas y sobre todo qué es en el sentido de qué estudia, quiénes la hacen, cómo se hacen, para qué se hacen, visto desde un punto de vista académico, pero también desde un punto de vista de la licenciatura como una materia. No voy a parar, me siento más cómoda. Bueno, antes que nada, ¿no? Una de las cosas que quisiera aclarar es que la historia de las matemáticas es una rama de las matemáticas. O sea, para hacer historia de las matemáticas hay que hacer matemáticas. A veces creo que existe la concepción de que hacer historia es saber en qué año nació Cauchy y saber si Cauchy y Riemann se conocieron y en qué año se publicó tal obra. Y pues sí, digamos, eso va a ser parte de lo que habrá que saber, de la misma manera que para hacer historia de México habrá que saber qué pasó en 1810 y qué pasó en 1815. Pero si nada más sé un bolón de fechas, pues la historia que voy a hacer es pobre, ¿no? Entonces, no es nada más aprendernos un bolón de hechos de manera cronológica. Y surge la pregunta entonces de ¿qué sí es? Es una área en donde hay investigación, en el departamento de matemáticas hay un grupo que se dedica a hacer eso, a hacer investigación en historia, pero obviamente si tomamos las materias de historia, eso no quiere decir que se van a dedicar a la historia es muy rica y relevante para muchas otras cosas, ¿no? Es como tomar cualquier otra materia optativa, tomar probabilidad, no quiere decir que uno se vaya a dedicar a eso, sin embargo sí nos ayuda en pues otros aspectos, sobre todo a tener una, digamos, amplia cultura que resulta la idea que me gustaría comunicar desde el día de hoy es que estudiar la historia de las matemáticas es precisamente tratar de ver cómo se hacen las matemáticas, que es algo que raramente ocurre en el salón de clases, ¿no? Cuando nos enseñan, cuando enseñamos, aprendemos matemáticas, nos enseñan hechos consumados, ¿no? La definición de espacio vectorial es esta. Y es importante porque, bueno, todos los dos cursos de álgebra lineal están relacionados con ellos y estos son los conceptos que ahí adentro vale la pena estudiar y los estudiamos. Y como que no es el lugar, o no esperamos que el profesor de álgebra lineal nos explique por qué es importante esa estructura, de dónde viene, y por qué está definida como no está, ¿no? O sea, nosotros se nos dice, es de definición, un espacio vectorial y cumple estas 8 propiedades y ya. Y entonces, pues nos acostumbramos a aprender matemáticas así, pero en realidad la manera en la que surgen los conceptos es completamente distinta, ¿sí? De hecho, normalmente lo que ocurre es que la definición de un concepto es lo último que se da. A diferencia de en la clase, ¿no? Lo primero que se nos da siempre es la definición, ¿no? Esto es. Y después lo estudiamos. Cuando vemos cómo ocurrió, o sea, cómo se llegó a ese concepto, en general, sin temor a equivocarme, diría yo que el 99% de las veces ocurre al revés. Cuando llegamos a tener una definición, con eso borramos 300 años de historia. Este es el concepto ya. Pero
veces también es útil saber cómo hacer matemáticas, en el sentido de que, bueno, y si yo quisiera hacer algo, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Decía Javier que yo me doctoré en análisis, yo no llegué y dije, voy a doctorar con este resultado, definición tal cosa. No, nuevamente, ese es el final. Uno tiene que ponerse a ver, a estudiar cómo van las cosas, qué hay, qué resulta interesante y trabajar. Cuando uno termina, lo presenta como que lo presenta a uno en inglés, que es literalmente papas. Entonces, digamos, ciertamente estoy consciente de que podemos pasar la licenciatura, ya sea de matemáticas, de actuaría, de lo que sea, sin cruzarnos por un curso de historia, y lo podemos hacer bien. Sin embargo, sí creo que la gente que lleva un curso de historia bien, se espera que sea el caso, como que se le abren las puertas en el sentido de que encuentra, ¿no?, cierto contexto en el cual se desarrolla lo que siempre ha estado haciendo, es decir, resolver problemas, ¿no?, como que lo puede empezar a ver desde un punto de vista distinto. Ahora, digamos, hay también otros puntos en donde resulta importante, o desde otros puntos de vista, digamos, importante saber un poco de historia. Y eso tiene que ver con grandes autores matemáticos y grandes obras matemáticas, ¿sí? Al igual que pasa en literatura, en filosofía, en cualquier otra disciplina, hay grandes autores, grandes pensadores que escriben su obra. Y por alguna razón en matemáticas es muy fácil que esas obras pierdan vigencia dentro de la comunidad matemática, cosa que no pasa. Por ejemplo, si estudiamos literatura, seguramente vamos a leer el Quijote y nadie va a decir, se escribió hace 500 años, eso ya para qué, ¿no? Eso pasa en la comunidad matemática, ¿no? ¿Para qué leer a Gauss? Sí, la verdad, el libro de teoría de números que está aquí en la biblioteca es mucho más amigable. Pero yo creo que ese es un punto de vista erróneo. No sugiero que se lean todas las obras que se han escrito, pero sí hay grandes matemáticos que merecen ser leídos como cultura matemática, ¿no? Entre ellos está Euler, está Gauss, está Euclides, ¿no? Aprendemos matemáticas de ellos, pero también aprendemos otra cosa, que es esta cultura matemática. Por ejemplo, supongo que se enteraron, hace un mes se entregaron las 4 medallas Fields. Manjul, perdón, no tengo escrito, no me atrevo a pronunciarlo, Gaba, hace teoría de números. Y si uno lee una bibliografía que se escribe para esta ocasión de él, una de las primeras cosas que dice él que hizo entrando al doctorado es leer a Gauss, ¿sí? Leer las disquisiciones aritméticas. Todo el mundo sabe que existen, pero nadie las lee. Y sin embargo, uno de sus grandes resultados es producto de haber leído a Gauss. Entonces, pues no echemos en saco roto que de vez en cuando vale la pena retomar a los grandes autores, a los grandes matemáticos, como igual vale la pena leer a Dostoyevsky, de la misma manera, ¿no? ¿Qué aprende uno leyendo a Dostoyevsky? ¿Cómo sobrevivir en Rusia en el siglo XIX? ¡No! De la misma manera, no crean que si lean a Gauss van a pasar el curso de teoría de números. No, pero aprenden otra cosa, ¿sí? Y leer a Gauss, leer las disquisiciones aritméticas, podría ser perfectamente el temario de un curso de historia de las matemáticas, ¿sí? Y con esto paso al segundo punto, ¿no? La historia de las matemáticas, por más que les decía al principio que hay un grupo en el departamento de matemáticas dedicado a hacer investigación en ella, como que eso no se ve reflejado en el plan de estudios. Si yo tomo el plan de estudios actual, hay 2 materias optativas en quinto y sexto semestre, historia de las matemáticas 1 y 2, y ya. Entonces, yo entiendo que desde el punto de vista de los estudiantes, si vemos eso, digamos, bueno, es algo que puedo tomar como materia optativa, las tomo, aprendo un poquito de quién sabe qué, y se acabó. No. Eso, sí, entiendo que eso viene el plan de estudios y lo leo en abstracto, ¿no? Yo creo que, digamos,
ciertamente esos son los cursos que son puntos de partida. Yo espero que en un futuro no muy lejano haya seminarios de historia de las matemáticas para los últimos niveles. Es cosa de que nos pongamos a chambear en el grupo de historia y hagamos la burocracia necesaria, ¿no? Actualmente los cursos de historia de las matemáticas que se dan avanzados se dan bajo otros cursos, bajo otros títulos. Se han dado en formas de seminario de análisis, se han dado en formas de seminarios de álgebra. Yo estoy dando un curso de seminario de filosofía de la ciencia 1, que es en realidad un curso de historia. ¿Sí? Entonces los invito a que, ¿no?, como que vean a la historia con buenos ojos mientras el temario, perdón, el plan de estudios crece un poco y se da uno cuenta que puede adquirir profundidad en esa área. ¿Sí? Ahora, les decía yo hace un momento que la historia no se trata de estudiar una cronología y un bolón de fechas, ¿no? Si llegan a una clase y el maestro hace eso, pues digan, este es un mal maestro, y se va. Como igual hay malos maestros de cálculo. ¿Sí? ¿Por qué salto esto? Porque yo he tenido estudiantes que me dicen que a mí no me gusta la historia, no me gusta aprender de fechas, ¿no? Si ustedes tienen un mal maestro de cálculo, capaz que no les gusta, pero están más dispuestos a aceptar que el maestro fue el malo, no la materia. Los invito a que vean a la historia con esos mismos ojos, ¿no? Si se tienen que aprender un bolón de fechas, eso no es historia de las matemáticas desde un punto de vista, digamos, en la Facultad de Ciencias, donde lo que se trata es de hacer matemáticas, entender, hacer, aprender a hacer matemáticas. Entonces, eso no es, pero ¿qué sí es? ¿No? Seamos correctos al presentar esto. Se puede, por ejemplo, estudiar la obra de un matemático, ya decía yo, Gauss, ¿no? Un curso de historia de las matemáticas podría ser leer un texto importante de Gauss. Podría ser leer a Euler, o sea, leer la obra de un matemático. También podría ser rastrear la historia de un concepto en matemáticas. ¿Sí? Mencioné espacio vectorial. ¿De dónde viene? ¿Quién lo inventó y para qué? ¿Cómo surgió? ¿Cómo llegó a tener la definición que tiene? ¿Sí? O podría ser estudiar un periodo. Por ejemplo, un periodo que a mí me encanta estudiar y en el cual trabajo mucho es, digamos, en el periodo de 1900, más o menos 5 años. ¿Qué pasó ahí en análisis, en teoría de conjuntos, en topología, en probabilidad? ¿Sí? O sea, se puede estudiar un matemático, una obra, un tema, un concepto, un periodo. ¿Sí? Ese es un problema que yo le veo si entran ya al temario que está como en el programa aceptados de Historia de las Matemáticas. El temario de Historia 1 recorre desde Euclides hasta pasado el Renacimiento, hasta Descartes. Eso es tanto como decirles, bueno, en el curso de álgebra 1 van a ver superior 1, 2, álgebra lineal 1, 2, moderna 1, moderna 2, moderna. Decir, no se puede. Pues sí, tampoco se puede hacer eso. Porque si lo tratan de hacer, va a resultar que por Euclides en el año 300 a.C. escribió este libro. Y luego vino Pablo, ¿no? Como que el propio temario no refleja lo que son los cursos. ¿Sí? Yo sé quién lo escribió, he tenido esta conversación con él, y me dice es que no se me ocurre otro como ponerlo. Y la verdad es que lo que está diciendo es que hay muchos posibles. O sea, que la historia desde el principio se debería pensar como seminarios, ¿no? O sea, nadie piensa que debe haber un temario para un seminario de álgebra fijo, ¿no? Si alguien va a dar seminario de álgebra A, este es el temario y a fuerza. No, se sabe que depende del profesor y lo que quiera ver y lo que los estudiantes quieran hacer. Y eso es. Y creo que eso se debería hacer en historia, ¿no? Porque en la práctica ningún curso de historia, ni del profesor que escribió el temario, se dan así, sino que todo el mundo se concentra en un autor, en una obra, en un periodo. Y eso es lo que se trata de estudiar. ¿Sí? A manera de ejemplo, digamos, ya les platiqué mucho de qué debería ser y qué no debería ser, desde mi punto de vista, claro está, la historia de las matemáticas. Me gustaría que a manera de ejemplo tratáramos de ver cómo hacer historia, por ejemplo, de un concepto. Y se me ocurrió, pensando en que es algo que todos
podemos poner de acuerdo, digamos, que todos conocemos desde que entramos a la facultad, y es el concepto de función. Escogí este porque se me hace que es algo, digamos, sin importar si estamos en el octavo semestre o en el primero, todos tenemos una idea de qué es una función. ¿Sí? Además de que ha habido historia seria hecha sobre esto, ¿no? Para nosotros, el concepto de función, digamos, la charla se acaba si decimos, bueno, la definición es la que nos dan en el superior 1 o el cálculo, o sea, se acabó. ¿Sí? Pero la idea no es esa, yo quiero entender por qué es eso una función, ¿no? Por ejemplo, si yo hago este dibujo, digo, aquí está mi F, y hago eso, todo el mundo va a decir, eso no es una función. ¿Por qué? ¿Por qué yo no quiero que eso sea una función? Alguien decidió, en algún momento, que eso no se iba a estudiar bajo el concepto de función. Que eso únicamente lo iba yo a llamar relación. ¿Por qué? Ok, sí, si no lo aceptamos, puedo hacer 20.000 cosas con el concepto, pero ¿por qué es ese? Me puedo hacer esa pregunta sobre cualquier cosa. El concepto de límite. ¿Por qué es ese? El concepto de lo que quiero. ¿No? Entonces, un concepto tan básico que permea por todos lados, en todas las materias que llevamos, ¿por qué es ese? ¿No? Ahora, creo que, digamos, aquí implícito en mi dibujito, está el hecho de que una función va de un conjunto a otro conjunto, y entonces, si yo acepto eso así de manera tajante, pues tendría que aceptar que sin conjuntos no tengo funciones. Pero ahora sí que, sin hacer mucha historia, simple y sencillamente sabiendo un par de fechas, yo sé que los conjuntos empezaron a existir en el siglo XX. Poquitito antes. Y las funciones empezaron a existir antes. Entonces, alguien antes, por función, entendió otra cosa. ¿Sí o no? Capaz que sí, capaz que no, capaz que era lo mismo y nada más llegaron y dijeron, bueno, el dominio se llama conjunto. O sea, es lo que siempre ha sido, pero se llama conjunto. En todo caso, bueno, ¿y qué aportó el que ahora estén definidas en conjunto, si no, quién sabe lo? Entonces, estos son el tipo de preguntas que nos podemos hacer. Y parte de lo que a mí me encanta en la historia es que, pues aquí sí hay, digamos, puede haber puntos de vista completamente encontrados. Por ejemplo, hay autores que consideran que el concepto de función existe en las matemáticas desde la Grecia antigua, desde antes, desde los babilonios. Yo creo que no, pero entiendo el debate, ¿no? ¿A qué se refieren ellos? ¿No? Pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Las tablas que tenían los griegos para calcular raíces cuadradas, las tablas que tenían sobre las posiciones de las estrellas, ¿no? ¿Esos son funciones? Digamos, existe el concepto de una relación funcional, de fijar en el tiempo, ver la posición del Sol y anotarla, ver que ya es el tiempo T2, el Sol ya está en la posición P2 y anotarla, P3, P3, anotarla. Pues sí, entiendo que alguien puede decir que ahí está esta idea de que función es asociar una cosa con otra. Digo, visto desde ese punto de vista, yo entiendo que digamos que en los griegos hay funciones. A mi juicio, principio, porque aquí soy yo la que está hablando, yo, Carmen, eso no es una función. ¿Por qué? Quisiera que distinguiéramos entre dos cosas. Una que voy a llamar herramientas y otra que voy a llamar
conceptos. ¿Sí? Yo creo que las tablas que tienen los griegos, los astrónomos griegos, es una herramienta que usan para desarrollar la teoría que tiene la astronomía. Nos ayuda a hacer eso. Pero no es algo que estén estudiando como concepto en sí, como nosotros estudiamos las funciones. Una función es esto y sus propiedades son estas. Mi objeto de estudio ahí son las funciones. En cambio, en esas tablas antiguas, mi objeto de estudio no eran las tablas o esas relaciones funcionales, sino el Sol y los planetas, en el ejemplo que puse. Entonces, digamos, entiendo que se diga que el concepto de relación funcional sí está presente ahí, pero como objeto matemático, ¿no? Ningún tratado de matemáticas antiguo se trata sobre funciones. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí hay un punto de vista encontrado y que no queda más que decir, bueno, con argumentos, escoge en qué lado quieres estar. ¿Sí? A veces parecería, ¿no?, que en las matemáticas esto no se vale, ¿no? O sea, las matemáticas son, y yo no debo cuestionar que si el concepto de funciones está bien o no, ¿no? Si yo decido en mi clase de cálculo 1 que esto sí va a ser función, ¿no?, me veré muy bien. O sea, como que no es el lugar para hacerlo, ¿no? En cambio, en una clase de historia, sí, ¿no? Se vale que pregunten por qué miles de veces. ¿Y por qué? Y resulta ser que la mayoría de las veces la respuesta es porque alguien decidió. Entonces nos empezamos a dar cuenta que las matemáticas también, o sea, sí son algo, un producto de la ciencia humana, pero en el sentido de que se toman decisiones. Esto sí vale la pena estudiarlo, esto no, esto va a ser así, esto no. Normalmente con argumentos sólidos. Pero ¿no?, un curso de historia nos puede ayudar a entender que se vale este proceso. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha enseñado ¿no?, el estudiar la historia, más que más me ha enseñado, me ha mostrado desde mi punto de vista, es que en las matemáticas no hay revoluciones. Yo estoy convencida, eso es un punto de vista muy, muy controversial, ¿no? Pero lo que yo siempre encuentro que las cosas pasan poco a poco. No Cantor un día se despertó y dijo la teoría de conjuntos va a ser así. No, resulta que estamos viendo otra cosa que Fourier había dicho, porque Euler dijo, porque Newton dijo. Todo va pasando poco a poco, ¿no? Nadie llega un día y dice definición, nuevo concepto. Eso no ocurre. Ahora, si aceptamos, desde el punto de vista, de que en las matemáticas griegas no hay funciones, porque lo que hay es una herramienta para hacer otro tipo de estudios, entonces, ¿cuándo sí empieza a haber funciones? Por ejemplo, nos podríamos preguntar, bueno, demos un salto en el tiempo, quizá en Newton o en Leibniz, ¿no? Dos personas que de manera independiente inventan técnicas de cálculo muy poderosas y que hoy están intrínsecamente vinculadas con el concepto de función, ¿no? Finalmente el cálculo, eso estudiamos, podrían ser un buen punto de partida para empezar a ver si ahí está presente el concepto de función. Y nuevamente les va a decir que según yo, no. Lo que Newton y Leibniz estudian son curvas. Sí tienen un objeto de estudio, sí quieren trabajar con ello, pero lo que ellos quieren estudiar es una curva. ¿Sí? Y van a tomar, déjenme poner los ejes acá, ¿no? Van a estudiar sus abscisas, sus ordenadas, las tangentes, pero todas son propiedades de la curva, no de la función que define la curva. Esto no quiere decir que si yo hubiera quitado una parábola, Newton y Leibniz no saben qué x cuadrada describes. Claro que sí, ¿no? Pero, nuevamente, eso es algo que les está ayudando
a estudiar las propiedades que satisface su objeto de estudio, que son las curvas. Esto sobre todo en el caso de Lewis. Newton, digamos, su principal punto de interés es el movimiento, pero nuevamente, ¿no? O sea, la curva es una manera de representar ese movimiento y luego el objeto de estudio no es la función. Sin embargo, ya nos acercamos bastante más, ¿no? Si pensamos, ¿no?, que en los griegos lo que yo podía encontrar como el concepto de función eran tablas, ahora pues ya estoy un poco más cerca a lo que nosotros hoy podemos considerar es el concepto de función. Pero igual todavía nos falta llegar, ¿no? O sea, nos falta llegar a que lo que yo quiero estudiar, mi concepto, mi trabajo, mi objeto de estudio, sea la función. ¿Sí? O sea, ¿cómo surge ese objeto matemático? Y esta pregunta que me estoy haciendo sobre el concepto de función, la puedo hacer sobre cualquiera, ¿no? Incluso nos podemos preguntar así, no solamente por el surgimiento de los objetos matemáticos, de los conceptos, pero de las ramas, ¿no? O sea, piensen en la probabilidad. En Grecia antigua no hay probabilidad. Hoy sí. ¿Cuándo empezó? Es una rama, ¿no? Dica así, grandota. ¿Y eso cuándo empezó a ser una rama? Cuando todo lo que abarca se dijo, bueno, todo esto embona aquí y esto se va a estudiar de manera independiente a X y Y. ¿Me explico? Estas mismas preguntas que nos estamos haciendo aquí, nos las podemos hacer de manera un poco más general, no nada más sobre conceptos, sino sobre áreas de las matemáticas. Ahora, ya estamos cerquita, pero todavía nos falta un poco. Hagamos la siguiente pregunta. Yo he dicho, bueno, había tablas, había curvas. Bueno, ¿y estaba la palabra función? ¿No? Y si yo busco, y ahora sí hago trabajo de archivo y me pongo a buscar cuándo aparece por primera vez en obra matemática la palabra función, resulta ser que sí es en Leibniz. ¿Sí? En 1673. Y aquí hay un proceso muy bonito, porque en este manuscrito la palabra función no quiere decir lo que significa hoy en matemáticas. La palabra función está muy, muy relacionada en ese momento con cómo usamos la palabra función fuera de la facultad, ¿no? O sea, como una palabra que proviene del latín del verbo fungir. Y esta misma palabra en la obra de Leibniz empieza a evolucionar hasta así llegar, como 20 años después, en 1692 y 94, a ser, digamos, los orígenes, así, el nacimiento de lo que hoy concebimos como función. ¿Sí? Pero pasan estos 20 años de que Leibniz esté, digamos, usando esa palabra como algo que no es un objeto matemático, simple y sencillamente como podemos usar la palabra función hoy en día. No sé, ¿qué te vas a poner hoy? Ay, pues no sé, en función de si llueve o no llueve, si pongo agua permeable o no. ¿Sí? O sea, esa idea. Y entonces, ya para cuando llega esta época, de hecho, en 1692 y 94 no son manuscritos, son cartas de Leibniz al mayor de los Bernoulli, a Johann. A Johann Bernoulli, ¿sí? Y se los digo, hasta lo traigo escrito, ¿sí? Discuten un poco sobre
cómo van a integrar una función n de z, da Bernoulli la expansión en serie de esa integral. Y es curioso porque Leibniz ya la conocía, pero entonces dice, por n entiendo una cantidad formada de alguna manera a partir de cantidades indeterminadas y constantes. Ahí está, ¿no? La primera vez que por escrito me están explicando algo que yo ya ubico, que tiene mucho que ver con mi concepto de función. No me está diciendo que va de un conjunto a otro y que tiene que ser univaluada, no. Pero ya existe esta idea de una cantidad que está formada a partir de otras. Y esta idea es la idea que durante un siglo se tiene sobre el concepto de función. ¿Sí? La primera definición así formal que aparece publicada es de Bernoulli en 1718. Es un artículo sobre problemas isoperimétricos y lo define de la siguiente manera. Dice, llamo función de una magnitud variable a una cantidad compuesta de cualquier manera de esta magnitud variable y de constantes. Es esta misma idea. Y la idea ahora, bueno, ok, si yo ya aquí encuentro, ¿no?, esta idea de que ya empieza a haber una definición, y sí, en el artículo aparece como lo esperamos, definición, punto, tal, ¿no? Entonces, capaz que aquí ya empieza a pasar lo que yo decía, ¿no?, que ya empieza a ser un concepto independiente que va a ser un objeto de estudio. Y en efecto, muy poquito después de esta época, Euler escribe este texto, que hasta se los traje para enseñarlo, Introducción al análisis de los infinitos. Está publicado por Springer en inglés, es muy accesible. El original también está en la biblioteca, el original también, pero el original está en latín. Es un texto, un curso de análisis, no de cálculo, de análisis, y está dedicado a estudiar el concepto de función. ¿Sí? Donde ya el concepto de función ya está ahí, sin duda. ¿Sí? Y Euler lo dice tal cual, ¿no? Está dividido en 2 volúmenes y dice, en el primer libro, como todo el análisis de los infinitos trata con cantidades variables y funciones de tales variables, he dado una exposición completa de las funciones. Entonces, otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿cuándo surge el análisis matemático como disciplina? Pues capaz que este es un buen punto de partida para ver, ¿no? Yo los invito a que lean el texto. Es accesible, y háganse la pregunta de si podrían enseñar análisis hoy con él. ¿A qué tal? Se escribió hace 300, este libro, el de Euler, se escribe, bueno, se publica en 1748. O sea, 300 años, pero háganse la pregunta de qué tan actuales son. ¿Sí? Pero bueno, una cosa que ya aquí sin duda pasa es que este libro es un libro sobre funciones. Entonces, si de estudiar el concepto se trataba, pues ahí lo debo encontrar. Ahora, si yo digo, bueno, ok, ¿y cómo define Euler en el 48 una función? Lo hace prácticamente igual que Bernoulli. Dice, una función de una cantidad variable es una expresión analítica compuesta de cualquier manera que sea de esta cantidad y de números o de cantidades constantes. Y entonces, si empiezo a leer a Euler, sí, literalmente sentarme a estudiar el libro con cuidado, y me pregunto, bueno, ¿qué está entendiendo por el concepto de función? Creo que una posible respuesta es precisamente la que él da. Una función es una expresión analítica. Él hasta nos dice qué puede tomar parte de esa expresión analítica. Se va a definir a partir de variables, constantes y números,
y se vale utilizar las 4 operaciones algebraicas, logaritmos, potencias, funciones trigonométricas, derivadas e integrales. Lo que yo sé, lo que sea que yo pueda formar con eso, eso va a ser una función. Y se dedica a estudiarlas. Ahí, digamos, si nosotros regresamos a la época actual, pues hay una pequeña diferencia con el concepto de función que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, sí estamos muy acostumbrados, antes de entrar a la carrera, que una función es eso, ¿no? O sea, una función es... Todas mis funciones se ven de esa manera, ¿no? Aquí está mi expresión analítica. Pero justamente sabemos que puede ser más, ¿no? Con las funciones con las cuales puedo operar, las que en mi cálculo me piden que integre, las que después voy a hacerles no sé qué, siempre están de esta forma. Pero en realidad sabemos que no es necesario que yo la presente así para que podamos hablar de una función. Y entonces regresamos a la pregunta, bueno, ya estamos bastante cerca de donde estamos hoy, es decir, el concepto de función ya es un objeto matemático, ya es un objeto de estudio y ya dio lugar a una disciplina, al análisis matemático. Pero todavía no es lo que es hoy. ¿Por qué? Por ejemplo, para Euler, ese dibujito sería una función sin problemas. Diría que es una función multivalor. ¿Ya? Sí, pues en ese punto tomó 2 valores, sí. No hay problema. Entonces, digamos, podríamos profundizar un poquito más. No quiero, digamos, esto nos podría llevar un semestre entero, no es mi intención, pero quisiera, antes de, digamos, llegar a la matemática moderna, entiéndase del siglo XX, quisiera mencionar un poquito de un problema que tiene un papel muy importante, que es el problema de la cuerda divergente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Yo tengo una cuerda de longitud L que está fija en sus extremos. ¿Sí? Supóngase que es un poco flexible, que le doy un jalón y eso empieza a vibrar. Y entonces yo lo que tengo que hacer es encontrar la ecuación o la forma, si quieren, de la cuerda en el tiempo t. ¿Sí? O sea, después de que esto, digamos, el reposo estaba así, ya le di un jalón y en el tiempo t se ve así. Y entonces, cada punto de aquí lo puedo ver como una función desde el tiempo y de la posición de la posición del punto. Es un problema viejo. ¿No? Sin embargo, es justo en ya se perdió el segundo pizarrón, justo en esta época cuando aparece la primera solución del problema. Es una solución que publica D'Alembert en 1747, ¿no? Plantea la ecuación de onda, que está en todos sus libros de ecuaciones diferenciales, y la resuelve. ¿Sí? No, aquí voy a entrar en algunos detalles, no entraré en ellos, pero llega a que la solución debe ser algo de la forma x más a por t más phi de x menos a por t, donde x y t son la posición y el tiempo, a es una constante, ¿sí? Y después llega a que phi debe ser una función que cumple eso. Y entonces, si esta es mi condición inicial, es decir, supongamos que no la tenía yo plana, sino que esta era otra ecuación, ¿no? A la hora de que yo sustituyo esto, pues yo obtengo una resolución de mi problema, una solución para
para la ecuación diferencial. Y entonces surge un enorme debate entre D'Alembert y Euler entre qué tipo de funciones pueden formar condiciones iniciales para ese problema. ¿Sí? O sea, qué tipo de curva o en qué tipo de estado puede estar la función. Por ejemplo, D'Alembert dice que no se valdría que la curva empezara así, ¿no? O sea, que esta curva que yo digo aquí, esta no podría ser phi de x. Euler dice que sí, que claro que sí. La razón por la cual D'Alembert dice que esa no podría ser una condición inicial válida para el problema es que esa no es una función continua. Oh, sí, claro que no es continua según la definición que tienen D'Alembert y Euler. Una función va a ser continua si está formada por una única expresión analítica. Y aquí ellos ven dos, la que me dio esta y la que me dio esta. Entonces, esa función, que claramente es continua según nuestra definición, no es continua para D'Alembert y para Euler. Pero más allá de si es continua o no, para D'Alembert no es una función válida o digna de ser estudiada dentro del problema de la cuerda vibrante. Y para Euler sí. Y lo que sigue es una serie de cartas y artículos en donde se debaten si sí o si no. Este es un problema de convención. ¿Por qué no voy a aceptar eso? Ah, bueno, es que está formado por dos expresiones analíticas. ¿Y qué? Ay, ok, sí. ¿Y? Entonces resulta ser, nos vemos al final de la historia, Euler gana. Eso es una función, ¿no? Pero en este momento es un debate que no puedo clasificar de otra manera más que un debate de convención, de yo quiero, porque pues es que una función tiene que ser una expresión analítica y ya. No, pero ¿por qué una? Pueden ser dos. O sea, ni siquiera es un debate de si aquí es diferencial, no, nada de eso. Es una cosa de qué acepto como función. Y ese es un debate que se renueva y se renueva a lo largo de la historia, ¿no? O sea, este es un primer ejemplo, digamos, esto tiene un gran impacto sobre qué se considera una función y qué no, ¿no? Y esto es 1747. Pero, digamos, si me adelanto un poco más de un siglo, Weierstrass exige una función que es continua en todos sus puntos, pero no es diferenciable en ninguno. Y Hermite dice que es el peor monstruo que se ha creado. ¿Sí? O sea, bromeo, pero sí dice literalmente, me volteo, sí, me alejo con horror de esta plaga lamentable de funciones continuas que no tienen derivadas. ¿Sí? Juan Caré un poquito después las llama, dice sí, lo que pasa es que la lógica a veces crea monstruos, ¿no? Entonces, mira, más allá de que son citas simpáticas, vuelve a ser una idea de convención, ¿no? De Euler y D'Alembert, los dos con argumentos perfectamente válidos, están decidiendo si estas funciones van a jugar o no en el análisis, ¿no? Hermite lo que está sugiriendo con esa cita, que de hecho se la manda en una carta a Stiglitz, lo que está diciendo es que esas funciones, no está diciendo que no existan, simple y sencillamente está diciendo eso no tiene sentido estudiar. No, esas no son matemáticas. Y vuelve a pasar 10 años después, ¿no? Zermelo enuncia en la acción de elección para demostrar que todo conjunto puede ser llevado a la forma de un conjunto bien ordenado. Y entonces existe esta idea de que deben existir las funciones de elección, y matemáticos de gran nombre, Lebesgue, Borel, dicen, pero para nada esas no son matemáticas. No sé qué sea, pero eso que estás haciendo no son matemáticas. Entonces llegamos ya hasta, bueno, con grandes saltos, hasta principios del siglo XX, y nos damos cuenta, bueno, de que el concepto como tal ha evolucionado, pero que han sido los matemáticos, aquí con nombre y apellido, quienes han discutido con argumentos a veces válidos, a veces no tan válidos,
¿cuál es el futuro a seguir? ¿No? O sea, sí llega un momento en que digo, bueno, esto sí lo voy a aceptar como matemáticas y voy a trabajar con ello, o esto no. ¿No? Olvidémonos de esto, esto no tiene sentido, no lo vamos a hacer. Y la idea es, bueno, a veces con más controversia, a veces con menos, pero pues esto pasa con cada concepto. ¿Sí? A veces un concepto es perfectamente acogido por los matemáticos y nos cae como anillo al dedo y todo es felicidad. A veces causa controversia. Evidentemente los casos de controversia son los más estudiados, los más conocidos, pero eso no quiere decir que no ocurra en cada caso cuando surge un concepto como los miles de conceptos que estudiamos a diario. ¿No? Entonces, esta es la idea que a mí me gustaría que ustedes tuvieran de lo que se hace en un curso de historia. O sea, ver qué se hizo, por qué y qué pasó después. Y ciertamente es muy, digamos, también se vale preguntarse, bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Si hoy le dijera, la verdad es que tienes razón. Eso no. Eventualmente hubiéramos aceptado esas funciones o hoy seguiríamos con funciones todas dadas por una expresión analítica y ya. O sea, como que se vale hacer estas preguntas de dónde vienen las cosas y a dónde van. Bueno, eso es lo que les quería yo platicar. Muy bien, ¿preguntas, comentarios? ¿No? ¿Hay algún libro que nos hable sobre esto? ¿Sobre qué? Sobre este enfoque de la historia de las matemáticas. Pues, bueno, a ver. Varias cosas que espero que todas juntas contesten tu pregunta. La primera, yo me suelo alejar con horror, como si fueran funciones continuas en lugar de los libros que se llaman Historia de las Matemáticas. ¿Sí? Mucha gente me dice, pero por ejemplo el libro de Morris Klein, 3 tomos, se llama Historia de las Matemáticas, es buenísimo. Entonces es tanto como esperar que si yo les doy un libro que se llame Álgebra, ahí esté todo. Consúltenlo como una enciclopedia. Así, ¿quieren saber en qué año pasó algo? Pues sí, ese es el lugar a donde ir, ¿no? Entonces, creo que en general esos libros que se llaman Historia de las Matemáticas los debemos ver como enciclopédicos, ¿no? Un montón de datos que son un punto de partida. Ciertamente sí necesito saber quién dijo qué, dónde, cuándo. Así es, pero es mi punto de partida. Y después, digamos, esto que he expuesto, pues se encuentra en libros, digamos, hay libros que hablan sobre la historia del concepto de función. Hay libros, yo tengo un libro que me encanta, se llama Historia de los espacios de Banach, que simple y sencillamente eso, ¿no? Entonces, más que de un libro que se hable sobre esta manera de ver o aproximarnos a la historia, lo que debería ser como libros que hablan sobre las diferentes partes de la historia, un concepto, ¿no? Por ejemplo, hay libros que son como un análisis de la obra de Cantor, libros que hablan sobre la geometría de Euclides, nada más. Y esos son los libros que yo invitaría a que ustedes consultaran, más allá de los que se llaman Historia de las Matemáticas, ¿no? Esos. ¿Preguntas? Bien, ¿recomendaría este curso para estudiantes que apenas van como en tercer semestre, segundo semestre? Depende un poco. La idea de que esté en el plan de estudios en quinto semestre tiene como idea que ya hayan llevado ciertos cursos y exista cierta madurez. Pero, por ejemplo, como yo decía, el temario del curso de historia cambia según sea el maestro. Entonces, por ejemplo, si están en el tercer semestre y ya llevaron geometría moderna 1 y 2 y algo más de geometría, y el profesor va a hablar sobre la historia de los elementos de Euclides, sí, claro que sí. Si están en el tercer semestre y el curso va a ser un curso sobre historia de la teoría de Galois, no. ¿Me explico? O sea, pero entonces ahí varía un poco, ¿no? O sea, no creo que todo el mundo que ya esté en quinto semestre deba entrar a un curso de historia así sin dar, ¿no? Como que yo sí los invito a que platiquen con el profesor y vean, sobre todo dependiendo del tema, qué conocimientos se requieren. Muchas veces, por ejemplo, los cursos que yo doy van a la par, ¿no?
yo he dado cursos de historia de la integral, en donde vamos aprendiendo a integrar en el sentido del EBE al mismo tiempo que le lleva al EBE. Entonces, digamos, no se necesita conocimiento previo más allá de lo que puedan traer en la comunidad. Entonces, eso depende.